Bienvenidos al taller de Física 1. En esta clase veremos trabajo, energía y cantidad de movimiento. El concepto de energía es uno de los temas más importantes en ciencia e ingeniería, ya que desde un punto de vista práctico nos ayuda a resolver problemas donde las leyes de Newton podrían resultar en apariencia insuficientes. En la vida cotidiana, se piensa en la energía en términos de combustible para transporte y calentamiento, electricidad para luz y electrodomésticos, y alimentos para el consumo. No obstante, estas ideas no definen la energía. Solo dejan ver que los combustibles son necesarios para realizar un trabajo y que dichos combustibles proporcionan algo que se llama energía. La energía está presente en el universo en varias formas. Todo proceso físico que ocurre en el universo involucra energía y transferencias o transformaciones de energía. Por desgracia, a pesar de su extrema importancia, la energía no es fácil de definir. Los conceptos que venimos desarrollando hasta el momento fueron relativamente concretos. Tenemos experiencia cotidiana, por ejemplo, con velocidades y fuerzas. Pero aunque tengamos experiencias con la energía, por ejemplo cuando se nos acaba el combustible en el auto o cuando estamos afectados por el corte del suministro eléctrico, difícilmente podamos conceptualizar energía, ya que se trata de algo más abstracto. Por ahora comenzaremos nuestro estudio de la energía analizando un concepto relacionado, el trabajo. Casi todos los términos utilizados hasta el momento, velocidad, aceleración, fuerza, etc., tuvieron un significado similar en física como en la vida cotidiana. Sin embargo, nos encontramos con un término cuyo significado en física es particularmente diferente al significado cotidiano, trabajo. En física realizamos trabajo sobre un sistema cuando luego de aplicar una fuerza constante sobre él, verificamos que el punto de aplicación de dicha fuerza se desplazó de una determinada distancia. Tomen especial atención que si la fuerza se aplica sobre una partícula o objeto rígido, el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza coincide con el desplazamiento registrado por la partícula. En sistemas deformables, estos desplazamientos no son iguales. Por lo tanto, siempre que se efectúa trabajo, vienen a colación dos cuestiones: la aplicación de una fuerza y el movimiento de algo debido a esa fuerza. Si se duplica cualquiera de estos dos factores, ya sea la fuerza o el desplazamiento, el trabajo se duplica. Duplique los dos y el trabajo se cuadruplica. La definición de trabajo, W, puede entonces ser tomada como W es igual a F por delta R. Noten en la ecuación W igual a F por delta R que el trabajo es un escalar. Y esto es debido a que se trata de un producto escalar entre dos vectores, la fuerza F y el desplazamiento delta R. El resultado es entonces un número en vez de un vector, por cuanto no hay dirección alguna asociada con el trabajo. Si la fuerza aplicada no es paralela al desplazamiento registrado, el trabajo se obtiene como el resultado de la multiplicación de los módulos de los vectores fuerza y distancia y el coseno del ángulo formado entre ellos dos, θ. Recuerden visitar el aula virtual, donde tienen las clases audiovisuales en Matemáticas al servicio de la física, donde se tratan los elementos matemáticos utilizados. Como ejemplo de la distinción entre la definición de trabajo y la comprensión cotidiana de la palabra, considere sostener una caja pesada durante 3 minutos. Al final de este intervalo de tiempo, cansados sus brazos, pueden hacerle creer que realizó una cantidad considerable de trabajo sobre la caja. Sin embargo, de acuerdo con la definición, sobre ella no ha realizado ningún trabajo. Usted ejerce una fuerza para sostener la caja, pero no la mueve. Por lo tanto, podemos decir que una fuerza no realiza trabajo sobre un objeto cuando no se registra desplazamiento alguno. En este caso, delta R es igual a 0 y consecuentemente obtendremos que la ecuación del trabajo nos da W igual a 0.
Noten también que el trabajo invertido por una fuerza sobre un objeto en movimiento es igual a 0 cuando la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento de su punto de aplicación. Esto es, si θ es igual a 90 grados, por lo tanto, W es igual a 0 porque el coseno de 90 grados es igual a 0. Por lo tanto, el signo de la magnitud trabajo dependerá del sentido de F en relación con ΔR. El trabajo invertido por la fuerza aplicada sobre un sistema es positivo cuando la proyección de F sobre ΔR tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Por ejemplo, cuando un objeto se levanta, el trabajo invertido por la fuerza aplicada sobre el objeto es positivo, ya que el sentido de dicha fuerza coincide con el sentido del desplazamiento de su punto de aplicación. En cambio, cuando la proyección de F sobre ΔR tiene sentido opuesto al desplazamiento, la magnitud W es negativa. No obstante a ello, se puede considerar que el factor coseno de θ de la ecuación de W sea quien defina el signo que tendrá la magnitud W, ya que la función coseno de θ cambia de signo de acuerdo al cuadrante donde se inscriba θ. La unidad de la magnitud trabajo queda definida por el producto de la unidad de una magnitud fuerza por la unidad de una magnitud distancia dentro del sistema donde se las mida. En consecuencia, esta unidad dentro del sistema internacional se define como el producto del newton por metro. Esta combinación de unidades se usa con tanta frecuencia que se le ha dado el nombre propio, el joule. Una consideración importante a tener en cuenta, desde el punto de vista de un análisis de entorno o sistema, dentro de los problemas que se presentarán para esta unidad, es que el trabajo es una transferencia de energía. Ver la clase audiovisual de este modelo físico para una mejor comprensión de este tópico. Para el caso podemos decir que si W es el trabajo realizado sobre un sistema y la magnitud W es positiva, la energía se transfiere del medio al sistema. En cambio, si la magnitud W es negativa, la energía se transfiere desde el sistema al medio. El resultado de la aplicación de un trabajo sobre un sistema será siempre un cambio en la energía almacenada por este sistema. Estudiemos el caso de este esquimal que tira un trineo con una cuerda y se desplaza de manera horizontal. La cuerda forma un ángulo Q con la horizontal. Según lo visto anteriormente, podemos determinar que el trabajo de una fuerza se calcula multiplicando el módulo de dicha fuerza por el módulo del desplazamiento recorrido por el coseno del ángulo formado entre ambos vectores. Analicemos según el diagrama las interacciones que se dan en el fenómeno analizado. La fuerza normal y la fuerza peso forman cada una, con respecto al vector desplazamiento, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el trabajo realizado por ambas fuerzas es igual a 0. El trabajo que realiza la fuerza que hace el esquimal va a ser igual al producto del módulo de dicha fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de Q. Nos da como resultado un trabajo con magnitud positiva, ya que Q está entre 0 y 90 grados. El trabajo que realiza la fuerza de fricción es una magnitud negativa, ya que el ángulo que se forma entre el vector fuerza de fricción y el vector desplazamiento es 180 grados. El coseno de 180 grados es igual a menos 1. Fuerzas no conservativas y conservativas. De acuerdo con una clasificación que dimos en dinámica del punto, las fuerzas las podríamos agrupar en las de contacto y las que se ejercen a la distancia. Desde el punto de vista energético, ahora podemos agregar dos subgrupos. Por un lado, encontramos las fuerzas que conservan la energía de un sistema y por otro las que no. Probablemente la gravedad es el mejor ejemplo de una fuerza conservativa. Para comprender el origen de la misma, piense en un clavadista que subió a la parte superior de una plataforma de 10 metros. El clavadista tiene que hacer trabajo en contra de su propio peso como causa de la gravedad para lograr escalar la plataforma y ganar energía potencial.
Sin embargo, una vez en la parte superior, puede recuperar el trabajo invertido, convirtiendo la energía ganada en un aumento de la velocidad al zambullirse en la pileta. Precisamente, de forma ideal y descartando la interacción con otras fuerzas, ejemplo la fuerza de fricción con el aire, que puede considerarse en este caso despreciable, para este análisis se registra un incremento de la energía de movimiento, energía cinética, que será igual al trabajo que realizó el nadador en contra de la fuerza de gravedad al escalar hasta la parte superior de la plataforma. La fuerza gravitatoria y la fuerza elástica de un resorte son ejemplos de fuerzas conservativas. Por el contrario, una fuerza no conservativa será disipativa, lo que significa que tenderá a gastar parte de la energía acumulada en los cuerpos sobre los que actúa. El trabajo realizado en contra de una fuerza no conservativa no puede recuperarse. Esta disipación de energía con frecuencia toma la forma de calor o sonido. La fuerza de fricción cinética y la fuerza de resistencia del aire son buenos ejemplos de ello. Una metodología conceptual para determinar si una fuerza es conservativa consiste en determinar cualquiera de estas dos propiedades equivalentes. Si el trabajo fue realizado por una fuerza conservativa sobre una partícula moviéndose entre dos puntos cualesquiera, se comprueba que éste será independiente de la trayectoria tomada por la partícula. Si el trabajo fue realizado por una fuerza conservativa sobre una partícula moviéndose en una trayectoria cerrada, se comprueba que el valor de esta magnitud será igual a 0. Se considera que una trayectoria será cerrada cuando el punto de partida y final coinciden. Energía mecánica. La rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos y su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerzas se denomina mecánica. En un cuerpo existen fundamentalmente dos tipos de energía que pueden influir en su estado de reposo o movimiento: la energía cinética y la energía potencial. Llamamos energía mecánica de un cuerpo a la suma de la energía cinética K y potencial U que posee. La energía cinética está asociada al movimiento de un cuerpo, es decir, la energía que tiene un cuerpo por el simple hecho de estar en movimiento. En cambio, la energía potencial está asociada a la posición que tienen los cuerpos y no a su movimiento. Es importante señalar que la energía potencial, de modo general, cuenta con distintas contribuciones. En este tema nos centraremos en la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Dentro del estudio de la energía mecánica, es muy importante mencionar el principio de conservación de la energía mecánica. Este principio establece que la energía mecánica de un cuerpo se mantiene constante cuando todas las fuerzas que actúan sobre él son conservativas. En cambio, si sobre un cuerpo actúan fuerzas conservativas y no conservativas, la variación de la energía mecánica coincide con el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. La fuerza de rozamiento es uno de los casos más destacados de fuerza no conservativa o disipativa. Imagina el caso sencillo en que lanzas una bolita deslizándose por el suelo a cierta velocidad. Al cabo de un tiempo, esta acabará por detenerse. La variación de la energía mecánica de la bolita fue en este caso distinta de 0. Analizando la ecuación inicial y final de la energía mecánica, es decir, la energía mecánica igual a energía cinética más energía potencial, podemos observar que no hay una variación de la energía potencial. La bolita comenzó y terminó con la misma energía potencial, ya que no hay variación de altura sobre el plano que se desliza, y que a las claras, si se produce una variación en la energía cinética, la bolita arranca con una velocidad inicial hasta detenerse. Esta variación de la energía mecánica se transforma entonces en un trabajo de fuerzas disipativas, en este caso la fuerza de roce, y que bajo ningún concepto podrá volver a la bolita. Definimos energía cinética. Si empujamos un objeto lo podemos mover. Si un objeto se mueve, entonces es capaz de efectuar trabajo.
tiene energía de movimiento y decimos entonces que tiene energía cinética. La energía cinética de un objeto, como podemos ver, depende de su masa y de su velocidad, donde la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Cuando lanzamos una bola, realizamos trabajo sobre ella para darle velocidad cuando sale de tu mano. Entonces, la bola en movimiento podrá golpear algo y empujarlo, haciendo trabajo sobre eso que golpea. Lo mismo sucede cuando un automóvil acelera. Su aumento de energía cinética se debe al trabajo que la fuerza del motor efectúa sobre él. Sin embargo, también se efectúa trabajo cuando se desacelera, trabajo de la fuerza de frenos, para reducir su energía cinética. Entonces, podemos afirmar que W es igual a la variación de K. Esto lo conocemos como el teorema del trabajo. El trabajo en este caso está basado sobre la fuerza neta aplicada sobre el sistema. Por eso nos referimos a él como el trabajo neto. Por ejemplo, si empujas un objeto y también la fricción actúa sobre él, el cambio de energía cinética es igual al trabajo efectuado por la fuerza neta, que es tu empuje menos la fricción. En este caso, solo parte del trabajo total que haces cambia la energía cinética del objeto. El resto se transforma en calor gracias a la fricción. Si la fuerza de fricción es igual y opuesta a tu empuje, la fuerza neta sobre el objeto es cero y no se hace trabajo neto. Entonces, el cambio de la energía cinética del objeto es cero. Definimos energía potencial gravitatoria. Se requiere trabajo para elevar objetos en contra de la gravedad terrestre y esta energía se acumula ya que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. Por lo tanto, la energía acumulada en un cuerpo a causa de su posición elevada se llama energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitatoria de un objeto, como podemos ver, depende de su masa, de la aceleración de la gravedad y de la altura a la que se encuentre. La energía potencial gravitacional es igual al peso por la altura. Observe que la altura es la distancia arriba de un nivel de referencia elegido, por ejemplo, el suelo o el piso de un edificio. La energía potencial gravitacional es relativa a ese nivel. En la figura que te presentamos, puedes ver que la energía potencial de la esfera elevada no depende de la trayectoria que siguió para subir. Definimos energía potencial elástica. Los resortes son elementos importantes en la tecnología moderna. Se encuentran en máquinas de toda clase, en relojes, juguetes, automóviles y trenes. El trabajo realizado por una fuerza aplicada, al estirar o comprimir un resorte, puede ser recuperado al retirar la fuerza aplicada, tal como sucede con la fuerza gravitatoria. La fuerza del resorte también es conservativa. Por lo tanto, la energía acumulada en un cuerpo a causa de su posición respecto de la posición de reposo del resorte se llama energía potencial elástica. La energía potencial elástica de un objeto, como podemos ver, depende del cuadrado de la posición respecto de la posición de reposo del resorte y de una constante. Para el caso, K refiere a la constante elástica del resorte, y esta es válida en un entorno de alargamientos para que se cumpla la proporcionalidad de la fuerza elástica. Ver modelo físico del tema donde se trata fuerza elástica. Por lo tanto, esta depende del resorte en sí. Cuanto mayor es su valor, más trabajo cuesta estirar o comprimir el resorte. Su unidad de medida en el sistema internacional es el newton por metro. Observe cómo x es la distancia a la posición de equilibrio del resorte. Presta mucha atención en los problemas a donde se sitúa el origen de coordenadas para distinguir claramente las posiciones extremas, su posición de equilibrio x0 y la distancia a la posición de equilibrio x.
Las figuras izquierdas muestran cómo se puede recuperar la energía potencial elástica almacenada. Al liberar el bloque, el resorte regresa a su longitud original y la energía potencial elástica almacenada se convierte en energía cinética del bloque. La energía potencial elástica almacenada en el resorte es cero cuando el resorte está en la posición de equilibrio, x igual a 0. Cabe aclarar que la energía potencial también se almacena en el resorte cuando éste se estira. Por cuanto la energía potencial elástica alcanza su máximo cuando el resorte ha logrado su compresión o extensión máxima. Observar también que dado que la energía potencial elástica es proporcional al cuadrado de x, esta energía siempre será positiva independientemente del lado de la posición de equilibrio de esta. Como podemos ver, en ausencia de fuerzas no conservativas, como por ejemplo la fuerza de fricción, la energía mecánica del resorte se mantiene constante. Pero las energías cinética y potencial irán tomando diferentes valores manteniendo esta condición. La suma de ambas energías será siempre un valor constante. Definimos potencia. En la definición de trabajo no se menciona cuánto tiempo se emplea para realizar un trabajo. Sabemos entonces que se efectúa la misma cantidad de trabajo al subir una carga por un tramo de escaleras si se camina o si se corre. Pues bien, entonces, ¿por qué nos cansamos más al subir las escaleras apresuradamente en unos cuantos segundos que al subirlas durante algunos minutos? Para entender tal diferencia, necesitamos hablar de una nueva magnitud que es la medida de qué tan rápido se hace el trabajo. A esta la llamaremos potencia. Para el caso, la potencia será igual a la cantidad de trabajo efectuado entre el tiempo en el que se efectúa. Potencia es igual al trabajo efectuado sobre el intervalo de tiempo. Un motor de gran potencia puede efectuar trabajo con rapidez. Por ejemplo, un motor de automóvil que tiene el doble de potencia que otro no necesariamente produce el doble de trabajo ni hace que el automóvil avance al doble de velocidad. El doble de potencia quiere decir que podemos hacer la misma cantidad de trabajo en la mitad de tiempo, o el doble de trabajo en el mismo tiempo. Un motor más potente acelera un automóvil hasta determinada rapidez en menor tiempo que un motor menos potente. La unidad de la potencia es el joule por segundo, que también se denomina watt, en honor a James Watt, el ingeniero que desarrolló la máquina de vapor en el siglo XVIII. Un watt de potencia se ejerce cuando se realiza un trabajo de 1 joule en un segundo. Para participar en el foro, si observamos al trapecista, ¿cómo es la energía potencial y cinética cuando el trapecista está en el punto más alto y cómo es cuando pasa por el punto medio del péndulo? Considerando que no hay rozamiento, aguardamos tus comentarios en el foro.